Bienvenido a otro episodio de Cripto Nacho, el canal donde hablamos todo lo que hay para saber sobre criptomonedas y cómo hacer dinero en este espacio. En el episodio de hoy, finalmente llegó, vamos a hacer un video sobre cómo hacer análisis técnico para hacer trading en mercado de criptomonedas. El conocimiento es aplicable para hacer trading de Forex, futuros, acciones, lo que sea. Es un conocimiento muy útil para las personas que están entrando en el mundo de cripto. Así que empecemos. Dos cositas que le quería comentar antes de empezar. Primero, que he dejado unas etiquetas de guía en la parte de abajo del video para que ustedes vayan directamente al punto que les interesa ver. Si hay un tema que ya hayan conocido, que ya conocen, quieren saltearse, quieren avanzar, lo pueden hacer. Es mucho más cómodo así, ¿ok? Lo otro que les quería comentar es que voy a estar utilizando para este video la plataforma de TradingView, que es una plataforma excelente para hacer análisis técnico. Es completamente gratuita y nos da acceso a varios indicadores. Primero nos preguntaremos, ¿qué es el análisis técnico? En principio, el análisis técnico puede parecer arbitrario, que una persona traza unas líneas sobre el gráfico y dice a dónde va a ir el precio y no parece ser muy sólido, ¿verdad? Pero el análisis técnico se basa sobre la concepción de cómo actúa el mercado, está dictaminado por la psicología y las emociones de las personas, ¿ok? Porque son personas las que compran y venden en el mercado, ¿ok? Entonces, la avaricia y el miedo generan patrones en el mercado que nosotros podemos seguir y predecir. Esto no quiere decir de que no existan otros tipos de análisis. De hecho, es recomendable suplir el análisis técnico con análisis fundamental. El análisis fundamental que hacemos sobre un proyecto tiene más que ver con el equipo, sus usos, sus fundamentos, sus aspectos más objetivos. Es importante que incluyamos el análisis técnico y el análisis fundamental en las decisiones que hacemos respecto a nuestras inversiones. El análisis técnico se concentra casi exclusivamente en el precio y el historial de precio de un activo. El balance que hacemos entre el uso de análisis técnico y análisis fundamental, la mezcla y las proporciones que usamos uno u otro, dependen de ti, ¿ok? Se dice que el análisis técnico se asocia al corto plazo y el análisis fundamental se asocia al largo plazo. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funcionan las velas en el gráfico de trading. Cada vela representa una unidad de tiempo específica dependiendo de qué margen de tiempo estamos utilizando para analizar nuestro gráfico. El gráfico puede ser de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, de un día. En ese caso, cada vela representa una unidad de esta medida. Por ejemplo, si estamos viendo el gráfico de 1 hora, entonces cada vela, ya sea verde o roja, representa 1 hora de tiempo transcurrido en trading, ¿ok? Aquí podemos ver una vela verde y una vela roja. La vela está compuesta por una parte más gruesa, que es el cuerpo, y luego tenemos del lado de arriba y del lado de abajo tenemos como una pipeta. La parte gruesa inferior de la vela verde indica dónde empezó el precio y la parte de arriba gruesa indica dónde cerró el precio. La pipeta para abajo indica el punto más bajo en el precio, que bajó más allá del precio en el que arrancó, y la pipeta para arriba indica el precio más alto al que llegó, que es más alto que el precio a donde cerró. Si la vela es roja, nos da a entender de que el precio terminó más bajo de lo que empezó. Si la vela es verde, nos indica que el precio terminó más alto de donde empezó, ¿ok? Lo mismo que dije para la vela verde está invertido, es decir, la parte gruesa de la vela roja arriba es donde empezó y la parte inferior gruesa de la vela roja es donde terminó. Después también tenemos las dos pipetas, pipeta para arriba el precio más alto al que llegó y pipeta para abajo el precio más bajo al que llegó, ¿ok? Estos elementos de la vela nos pueden servir para hacer algunos análisis. Por ejemplo, si una vela verde tiene una pipeta para arriba, esto puede llegar a indicar que se ha llegado a un punto de resistencia importante y que el precio puede llegar a cambiar.
De la misma manera, si una vela roja tiene una pipeta en la parte de abajo, podemos asumir de que se ha encontrado un punto de soporte o apoyo y que el precio va a revertir para arriba. Entonces todo esto lo podemos leer a partir de simplemente mirar las velas, ¿ok? Recuerden que cada tiempo que elegimos para ver cambia lo que vemos, entonces eso es algo para tener en cuenta. Otro elemento muy importante para tener en cuenta a la hora de analizar un gráfico es lo que se conoce como el volumen de trading. El volumen de trading nos indica cuánto se está tradeando de un determinado commodity en un determinado tiempo. De hecho, podemos ver el volumen. Abajo de cada vela hay un gráfico de barras que nos dice cuánto se tradeó en ese determinado momento, en esa franja de tiempo. El volumen también sirve para predecir lo que puede llegar a ocurrir con el precio. Por ejemplo, si el precio de un commodity está bajando, pero también está bajando paulatinamente el volumen, es un fuerte indicador de una posible reversión, es decir, que vuelva a subir para arriba. O de manera inversa, si el precio está yéndose para arriba, pero el volumen está bajando, esto puede llegar a indicar que pronto se va a ver una corrección, es decir, que el precio va a cambiar hacia la baja. Un elemento muy importante que tenemos que ver antes de empezar a ver los patrones son los puntos de soporte y los puntos de resistencia. Cuando analizamos el gráfico podemos ver que hay puntos en los que el precio, cuando vemos que el precio está yéndose para abajo, rebotan sobre un cierto punto. Esto es lo que se conoce como el soporte, es decir, el precio encuentra soporte en ese nivel, y luego tenemos niveles que son niveles de resistencia, donde el precio llega a ese determinado nivel y vuelve a bajar porque encuentra resistencia. El soporte y la resistencia en el gráfico son las dos caras de una misma moneda. Si el precio rompe a través del soporte, el soporte ese luego se va a convertir en resistencia cuando el precio trate de volver a subir. De la misma manera, una resistencia que es rota por la acción del precio, eso, si el precio vuelve a bajar, esa resistencia ahora va a actuar como soporte, ¿ok? Así que eso es interesante para saber. Ahora que ya sabemos qué significa soporte y resistencia, vamos a empezar a hablar sobre los patrones más comunes e importantes que tenemos que conocer para analizar el gráfico, ¿ok? El primero del que vamos a hablar es un patrón neutral, que se conoce como triángulo simétrico. El triángulo simétrico es una cuña que se va cerrando y luego el precio puede romper para arriba o para abajo. Esta cuña que se forma es simplemente la convergencia entre el soporte y la resistencia, ¿ok? ¿Por qué es neutral este patrón? Es neutral porque depende de la tendencia a la que está yendo el precio. Si el precio ha tenido una tendencia a la alza y se forma un triángulo simétrico, entonces hay mayor probabilidad de que la tendencia se continúe a la alza. De igual manera, si la tendencia era hacia la baja, entonces es más probable que la tendencia siga a la baja. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el triángulo ascendente. El triángulo ascendente puede parecer en principio como un patrón bullish, porque básicamente es el precio está yéndose para arriba. Pero en realidad esto es un patrón bearish, porque la tendencia es a que el precio caiga, ¿ok? Vemos la cuña que se forma y luego una rotura del soporte. Una cosa para tener en cuenta es que estos triángulos, el lado vertical del triángulo es el que nos va a decir el porcentaje de movimiento hacia arriba o hacia abajo en caso de rotura o de caída, ¿ok? En el caso de este triángulo ascendente, la rotura hacia la baja va a ser el mismo largo que el lado vertical del triángulo. Inversamente, el triángulo descendente es una cuña que se está yendo para abajo, pero la tendencia es a que se rompa la cuña para arriba, es decir, que es bullish, ¿ok? El próximo patrón del que vamos a hablar es la bandera. La bandera puede ser una bull flag. Una bull flag, hay que tener un poco de imaginación para ver una bandera aquí. El bull flag es una prolongada y leve tendencia a la alza con un periodo corto de reversión a la baja. Esta pequeña reversión a la baja es la parte de la bandera y luego tenemos la continuación
para arriba. Esta continuación, el porcentaje de continuación a la alza, es igual al porcentaje del mástil de la bandera. Otra cosa para tener en cuenta es que cuando se está formando la bandera, hay una caída en el volumen que se está vendiendo. ¿Okay? Recuerden que cuando el precio cae, pero el volumen cae, esto también nos indica de que hay una potencial reversión en el precio. ¿Okay? Inversamente tenemos el bear flag o bandera descendiente, digamos. La bandera descendiente se ve exactamente igual a la bandera, a la bull flag, pero inversa. El pole es básicamente una prolongada y ligera tendencia a la baja, con una pequeña reversión a la alza y luego una continuación a la baja en igual porcentaje al porcentaje de baja del mástil de la bandera. ¿Okay? El volumen de la compra también cae durante el periodo de la formación de la bandera. Es decir, que no hay suficiente volumen de compra, entonces hay una potencial reversión a la baja, que es lo que usualmente ocurre. Las bull flags y las bear flags son difíciles de ver en el gráfico, pero si son leídas de manera correcta pueden ser un indicador muy fuerte en el cambio de precio. ¿Okay? Luego tenemos lo que se conoce como el double top y el double bottom. El double top es bearish porque básicamente quiere decir de que el precio intenta romper a través de una resistencia dos veces y luego de golpear la segunda vez sobre la resistencia cae para abajo. ¿Ok? Esto es básicamente forma la letra M y la caída en el precio es igual a el largo del punto de soporte al punto de resistencia. Eso es lo que suele caer. Inversamente, el doble fondo es que el precio golpea dos veces a un punto de soporte para luego romper a través de la resistencia, ¿ok? Formando la letra W. De la misma manera, el porcentaje que sube es entre el soporte y la resistencia. Finalmente vamos a hablar sobre lo que se conoce como el Head and Shoulders, y no estoy hablando del shampoo. Esto es cuando se forma como si fueran tres montañas y la del medio es más alta que las otras dos. Básicamente shoulders es hombros y head cabeza. Los hombros de esta figura no necesitan ser simétricos ni iguales, pero sí la cabeza, es decir, la subida del medio tiene que ser claramente superior. Lo que se forma en esta circunstancia es lo que se conoce como el neckline o el punto del cuello, digamos. ¿Ok? El punto del cuello es el punto a mirar cuando estamos viendo este gráfico, porque si el precio, luego de que se forma el Head and Shoulders, si el precio cae por debajo del neckline, entonces es muy probable que vamos a ver una caída del precio de igual porcentaje al punto más alto de la cabeza al punto del neckline, ¿ok? Este patrón también existe en su forma inversa, que es el Reversed Head and Shoulders o cabeza y hombros invertida, que es un patrón bullish, ¿ok? Que es decir, que si rompe el cuello en ese caso, entonces la tendencia es a subir el porcentaje del cuello hacia la cabeza, ¿ok? Bueno, luego de hablar sobre los diferentes patrones, les quería hablar sobre algunos indicadores muy importantes para usar a la hora de analizar el gráfico. El primer indicador que les quería mencionar es el EMA o Exponential Moving Average. En español eso sería movimiento promedio exponencial del precio. Este puede ser basado en un determinado número de días. Básicamente es el promedio del precio y es un indicador que está guiado sobre los precios más recientes de un activo. El EMA más común utilizado en el mercado de cripto para analizar gráficos es el EMA de 200 días, también se utiliza el EMA de 20 días y también el EMA de 100 días. Luego tenemos lo que se conoce como el MACD o Moving Average Divergence Convergence. El MACD sirve para analizar las tendencias en el precio y analizar la volatilidad en el mercado. Cuando las líneas se alejan, entonces la volatilidad cae. Cuando las líneas se acercan, entonces hay mayor volatilidad. Algunos traders lo que hacen es comprar cuando hay volatilidad más baja y venden cuando hay volatilidad más alta, ¿ok? Que es cuando se espera de que la volatilidad haga que los precios suban. Luego tenemos uno de los indicadores más populares que se llama el RSI, Relative Strength Index,
Este va del 0 al 100 y básicamente indica si un commodity está sobrevaluado o subvaluado. A grandes rasgos, la manera de interpretarlo es que si el precio está de 30 para abajo, está subvaluado y es un buen momento para comprar. Si el precio está de 30 a 70, es considerado más o menos el fair price o precio justo. Y si el RSI está por encima de los 75 puntos, esto se considera que está el precio muy alto, que es un buen momento para vender, ¿ok? Luego tenemos lo que se conoce como los Bollinger Bands, que y al igual que el MACD miden la volatilidad en el mercado, pero refleja de manera inversa. Cuando las líneas están más cerca, esto quiere decir que hay menos volatilidad. Cuando las líneas están más alejadas, hay más volatilidad. El próximo indicador del que les quiero hablar es el que se conoce como el ratio de Fibonacci. Este fue inventado por Leonardo Villolo Pisano en Italia en el año 1100 a 1200. Pisano era un gran matemático que encontró un ratio que se conoce como el ratio dorado, que es un ratio que se encuentra en muchísimas cosas, en la naturaleza, en las matemáticas, en la astronomía, en la anatomía. Y este ratio dorado que encontró Pisano se empezó a aplicar a las finanzas con el criterio de que existían niveles naturales de soporte y resistencia en el precio de determinados commodities. Esto puede resultar un poco descabellado, pero es impresionante notar de que existe una tendencia a que se respeten estos niveles. Para usar el ratio de Fibonacci tenemos que leer el gráfico de la siguiente manera. Hay un punto en el que el precio cae y revierte para arriba, y luego un punto en el que el precio sube, golpea arriba y revierte para abajo. Esto se conoce, lo voy a marcar acá, esta es la base, lo voy a llamar, esto es el swing low, y luego tenemos acá el swing high. A partir de que sabemos el swing high y el swing low, ok, ahora lo que estoy haciendo es utilizando Fibonacci para determinar cuándo sería un buen punto para vender. Acá tenemos el punto más alto al que llegó antes de la reversión, el punto más bajo, es decir, el swing low, y este es el swing high, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es agarrar Fibonacci y voy a tratar de determinar cuál es un buen punto para vender. Entonces hago el gráfico y si se ponen a ver, que notamos acá que hay un punto de soporte, es decir, el punto de 0.236, que está ejerciendo resistencia a la alza del precio, ¿ok? De hecho, pueden ver acá que hay dos pipetas que están indicando que hay fuerte resistencia. ¿Y qué pasó con el precio luego? Cayó a partir de ahí. Fíjense, inclusive rebotó en el 0.5, que es considerado un punto de resistencia importante, lo rompió, y luego ¿qué pasó? Ese mismo punto de soporte se volvió resistencia. Es una herramienta bastante avanzada por utilizar, pero lo importante es tratar de utilizar la mayor cantidad de herramientas en conjunto para tomar las mejores decisiones y hacerlo de manera informada, ¿ok? De manera siguiente les quería hablar sobre la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin y de Ethereum nos dice qué porcentaje del mercado tienen en su capitalización bursátil. Si la dominancia de Bitcoin sube, esto quiere decir que hay dinero que está en las altcoins, es decir, de las otras monedas, que se está transfiriendo a Bitcoin. Si la dominancia de Bitcoin baja, eso quiere decir que el dinero ese se está yendo a altcoins. Bitcoin dictamina el ritmo del mercado de criptomonedas, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, si el precio de Bitcoin cae, el precio del resto de las criptomonedas cae el doble, ¿ok? Así que muchas veces cuando el precio de Bitcoin está cayendo, los traders refugian sus inversiones en Bitcoin, y de manera inversa, cuando el precio de Bitcoin está subiendo, los inversores tratan de hacer la mayor cantidad de ganancias con las otras monedas. Si Bitcoin se duplica en precio, las otras monedas se multiplican por 10. Y por último quería hablarles sobre algo que se conoce como el análisis de sentimiento del mercado. No existen indicadores muy precisos
porque la verdad que es difícil analizar las emociones, los sentimientos humanos, pero esta porción del análisis técnico consiste en analizar cuál es el sentimiento general del mercado para predecir un cambio en el precio, y esto se puede hacer haciendo análisis de lo que dicen los influencers como Vitalik Buterin o Charlie Lee. De igual manera podemos hacer un análisis lo que dicen medios masivos. Existe un indicador muy utilizado que es el Fear and Greed Index, que de alguna manera mide el sentimiento del mercado, si hay una tendencia que la gente quiere comprar. En este caso lo mide como tendencia como de avaricia o tendencia de miedo, es decir, que la gente quiere vender porque hay incertidumbre en el mercado. Bueno, esto nos trae al final de nuestro video. Espero que hayan encontrado valor en este video y que puedan empezar a meterse en este fascinante mundo del análisis técnico. Si encontraron valor en este video, déjenme un like, eso ayuda al algoritmo de YouTube. Este canal que está empezamos a hacer relativamente poco, pero bueno, estamos creciendo poco a poco. Si no están suscriptos al canal, suscríbanse, denle click a la campanita para enterarse cuando saco nuevo contenido. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Crypto Nacho out.